tienes una cita con Dios. Él está aquí, mi amigo. Es el momento que tú esperabas. Tú tienes una cita con Dios. Bienvenidos una vez más a una reunión más que tenemos en este día, que podemos compartir juntos, y en este día vamos a comenzar orando al Señor y dándole gracias y poniendo este tiempo en las manos del Señor para que Él esté obrando en sus vidas y también en nuestras vidas. Le invito a que podamos orar en este día. Señor, gracias te damos, Señor, una vez más por este tiempo, Padre, que tenemos aquí. Gracias porque estás con nosotros en este día. Gracias porque tu voluntad, Señor, se cumple en nuestras vidas. Como dice tu palabra, queremos que tu voluntad se cumpla así como en el cielo, así también en nuestras vidas, Señor. Queremos que tú cumplas tu voluntad en nuestros corazones, Señor, en nuestras vidas, en nuestro caminar, Señor, que tú estés obrando, Padre, en este tiempo. Gracias te damos en este día. Queremos, Señor, poner todo este tiempo, Señor, en tus manos preciosas, para que tú estés hablando a nuestros corazones, para que tú estés también tocando cada vida, cada corazón, que nuestros hermanos sean ministrados a través de tu palabra, a través de cada cántico también en este día podamos ser ministrados por tu presencia. Te damos gracias, Padre, en esta hora, y en tu nombre, Jesús, queremos entonar canciones y alabarte en este día y darte toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, porque tú eres bueno y estás con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Le invitamos que pueda compartir con nosotros y vamos a cantar al Señor nuestro coro lema de todos los jueves. Amén. En este día feliz, en este santo lugar, quiero tener un encuentro con Dios. Su amor es real y su paz gozaré. Quiero tener un encuentro con Dios. Quiero tener un encuentro con Dios en este santo lugar de oración. Su amor es real y su paz gozaré. Quiero tener un encuentro con Dios. Quiero tener un encuentro con Dios en este santo lugar de oración. Su amor es real y su paz gozaré. Quiero tener un encuentro con Dios. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a cantar algunos coros también del Adoremos Cantando. El número 294, que dice: cuando Cristo vino a mi corazón. Amén. Muchos recordamos ese momento cuando el Señor vino a nuestra vida y tal vez estábamos dolidos, tal vez estábamos con tristeza, tal vez estábamos en derrota, pero el Señor cambió esa tristeza en alegría, el Señor cambió esa derrota en victoria, y en este día podemos estar aquí alabando el nombre del Señor y diciéndole y recordando ese tiempo también de que el Señor nos ha librado de tantas cosas cada día. Amén. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida
puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Ven a la cruz donde murió Jesús y abre tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Amén. Qué hermoso momento aquel cuando conocimos al Señor, y dice la palabra que para que nosotros podamos estar cerca del Señor o para que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor, tiene que haber un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Amén. Cada uno de nosotros hemos nacido 2 veces, ¿sí? Primeramente en un parto natural de nuestra mamá, y después la segunda vez cuando el Señor transformó nuestras vidas, cuando el Señor ha cambiado nuestros corazones y nos ha dado un nuevo nacimiento, una nueva vida. Por eso este coro decía: mi vida comenzó cuando el Señor llegó. La palabra del Señor nos habla y nos dice que nosotros antes estábamos muertos en delitos y en pecados, mas el Señor cambió esa muerte, cambió por vida. Amén. En el Señor tenemos vida abundante. Y vamos a cantar también el número 327 de La Adoremos Cantando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la victoria es nuestra ya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los demonios huirán. Si Jesús es con nosotros, ¿quién en contra estará? En el nombre de Jesucristo, la victoria es nuestra ya. Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la victoria es nuestra ya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los demonios huirán. Si Jesús es con nosotros, ¿quién en contra estará? En el nombre de Jesucristo, la victoria es nuestra ya. Por Dios son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino.
Gloria a Dios. El coro que cantábamos anteriormente decía que tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Y este coro nos dice que el Señor es el que nos sostiene, que el Señor nos sostiene con su mano poderosa. Amén. Creo que si nosotros caemos muchas veces porque nosotros nos soltamos del Señor. Él nunca nos quiere soltar, Él nunca nos quiere, no nos va a abandonar, no nos va a dejar que el diablo haga lo que quiera con nosotros, sino que Él quiere sostenernos y quiere llevarnos hacia adelante y quiere ayudarnos a que podamos vencer. En medio de cualquier problema, en medio de cualquier tribulación, el Señor quiere hacernos victoriosos. Amén. Y vamos a cantar también el número 379. Grande, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Amén, 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 amén. Grande, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Amén. Esto está allí en Apocalipsis, si alguno lo quiere buscar. Allí en Apocalipsis capítulo 15, los versículos 3 y 4, y también en el capítulo 14, versículo 7, están estas palabras. Y llegará el tiempo del juicio de Dios. Amén. Sobre el mundo, sobre la tierra. Y solamente debemos estar preparados porque el Señor va a venir pronto a buscar a su iglesia. Amén. Amén. No sabemos cuánto tiempo será todavía, no lo sabemos, pero dice la palabra que debemos estar preparados y debemos prepararnos para ese momento, que la palabra del Señor dice que el Señor viene a buscar a una iglesia pura y santa. Amén. Amén. El Señor quiere eso de nosotros y aunque nos cueste muchas veces todos los días santificarnos para el Señor, pero debemos hacerlo porque Él anhela de nosotros que le amemos y que estemos en su voluntad. Amén. Y vamos a cantar el himno número 16. Amén. Dice, grande gozo hay en mi alma hoy. Amén. Grande gozo hay en mi alma
Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gloria a Dios. Amén. El Señor tiene gozo para nuestras vidas. La palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Así que en este día puedas gozarte en el Señor y que el Señor pueda fortalecerte también en su presencia. Amén. Y vamos a cantar también el himno número 116. Jesús pronto volverá. Amén. Jesús pronto volverá al mundo en gran poder. Promesa nos dio, Él regresará, si viene el Salvador. Señales abundan, cumpliéndose ya están. Por su gracia
compartir con nosotros la palabra del Señor en este día y pueda deleitarse también en lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. En este día vamos a compartir la palabra del Señor después de haber cantado a nuestro Salvador, después de haber entonado estos hermosos cánticos y de haber podido cantar también estos hermosos himnos. Y vamos a compartir la palabra del Señor en este día, pero antes de compartir la palabra del Señor vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por tener esta oportunidad. Amén. Le invito a que en este momento pueda orar conmigo y vamos a darle gracias al Señor. Bendito Señor, te doy gracias en esta hora. Quiero, Señor, en esta hora encomendar este momento, Señor, este tiempo que vamos a estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Quiero que en esta hora también tú puedas estar obrando, Señor, sobre cada familia, sobre cada hermano, sobre cada persona, sobre cada niño, joven que está escuchando en este día tu palabra, Señor. Que tú puedas enfrentarnos, Señor, a tu palabra, que tú puedas mostrarnos lo que tú quieres mostrarnos en este día, Jesús. Que tú quieras hablarnos en este día a nuestro corazón, puedas hablar a nuestras vidas, puedas enseñarnos lo que tú quieres enseñarnos en este día una vez más. Gracias te doy en esta hora, Padre, Señor, y confío de que tú vas a hacer la obra, Señor. Confío de que tú vas a obrar, Señor, que es tu palabra la que va a obrar en cada vida, la que va a obrar en cada corazón. Es tu palabra la que se va a mover en cada vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es la que va a transformar, es la que va a cambiar aún nuestro pensamiento, nuestro corazón. Es tu palabra, Señor. Por eso te agradezco en esta hora y dejo este tiempo en tus manos y sé que tú vas a obrar, Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si recuerda, vamos a hacer un pequeño repaso. La semana pasada estuvimos hablando sobre el amor, ¿no? ¿Cuáles son las señales de que nosotros amamos, de que realmente tenemos amor en nuestras vidas? Pero hoy vamos a verlo a la luz de Jesucristo, ¿sí? Cómo Jesús mostraba. Recuerda usted que leímos allí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, y vimos los primeros versículos allí hablando primeramente sobre las palabras, después también sobre la sabiduría, la ciencia, después también hablamos sobre la fe, y no como último, sino la cuarta parte hablamos sobre las obras. Y este día vamos a hablar sobre Jesús. Amén. Recordemos que siempre Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, cuando Él estuvo proclamando el Evangelio, mayormente sus palabras eran que Él lo hacía porque lo hacía a través del Padre. Y ese era su pensamiento siempre, de adorar y exaltar el nombre del Padre. Y ese debe ser también nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestro anhelo de exaltar al Señor Jesús y a través de Jesucristo también exaltar al Padre, y que su Espíritu Santo nos guíe cada día de poder hacer esto. Amén. Su Espíritu Santo es el que está con nosotros cada momento, es Dios obrando en nuestras vidas, es Dios obrando en nuestros corazones. Amén. Y vamos a ver en Jesús primeramente sus palabras. ¿Qué es lo que utilizaba Jesús? ¿Cuál era su arma? ¿Y cuáles eran sus palabras en sí? ¿Qué es lo que Él decía? ¿Por qué decía esto? Y vamos a ver primeramente allí en Mateo capítulo 4. Yo sé que usted conoce este pasaje porque habla sobre la tentación de Jesús. Y en el versículo 4, Jesús le habla allí y le dice a Satanás, cuando él intentó tentar a Jesús, y él le dice, él respondió y dijo, escrito está. Jesús utilizando la palabra. Si hay una forma en que nosotros podemos vencer, es a través de la palabra. Si hay una manera en que nosotros podemos vencer, es a través de la palabra. Dice que Jesús le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Esto fue lo que dijo Jesús. Este fue su pensamiento en ese momento. Es lo que Él le dijo en aquel momento cuando Satanás intentó tentarlo. Jesús, así como Satanás vino también a tentarlo a través de la palabra, ¿sí?
Jesús utilizó la palabra también como esa arma que el Señor nos ha dado. Dice la Biblia que la palabra es como una espada de dos filos, ¿sí? Y Jesús utilizó la palabra para poder enseñarle también allí a Satanás que él estaba preparado para toda tentación. Amén. Y vemos que él venció a través de la palabra, ¿sí? Si llegamos hasta el versículo 11, dice que el diablo entonces le dejó, ¿sí? No pudo hacer más nada, y Jesús a través de la palabra venció a Satanás. Es una de nuestras armas, es una de las armas que el Señor nos ha entregado. Y vamos a leer también allí Juan capítulo 17, que es lo que nos dice la palabra del Señor. Mayormente, casi todos los versículos que en este día tengo para compartir, mayormente están allí en Juan, así que puede tomar su Biblia y pueda mirar también allí conmigo. Así usted ve que yo le estoy diciendo algo que dice la palabra, no que lo estoy hablando yo. Y dice allí en Juan capítulo 17, versículo 8, Jesús cuando estaba hablando y estaba orando, en realidad estaba orando por sus discípulos, Jesús dice allí en el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Jesús estaba hablando con el Padre y le decía, las palabras que me diste les he dado. Jesús, en todo momento, cuando Él estuvo aquí en la tierra, las palabras que le daba a sus discípulos eran porque Dios estaba hablando a través de Él. Porque había una comunión allí. Amén. Había una comunión allí. Leímos en anteriores pasajes, cuando estuvimos la semana pasada, escuchando a través de la palabra, que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Debe tener debe estar sazonado, debe tener un condimento, ¿sí? Y Jesús, Él no decía cualquier palabra por decir, Él no decía las parábolas porque sí, no, Él decía porque estaba en comunión con el Padre, y entonces las palabras que salían de su boca eran palabras de vida, palabras que traían vida, palabras que traían liberación, palabras que traían libertad a las almas. Qué importante que es que estemos en comunión con el Padre para que nuestras palabras sean palabras que traigan vida. Amén. Palabras que traigan vida, palabras que traigan liberación. Que las personas que nos escuchen puedan sentir que hay algo diferente en nosotros. Juan capítulo 15, versículo 20. ¿Qué nos dice la palabra del Señor allí? Jesús les decía, acordaos de las palabras que yo os he dicho. Qué importante que es esto, hermano. Acordarnos de la palabra que el Señor nos ha hablado y que nos habla todo el tiempo. Acordarnos de las palabras que el Señor nos ha hablado y de las palabras que Él nos quiere hablar. No solamente las que nos habló, no sé si usted recuerda lo de la semana pasada, pero es bueno que lo recordemos. Es bueno que recordemos, ¿sí? Es bueno que recordemos que Dios quiere utilizar nuestras palabras para mostrar su amor. Quiere utilizar la sabiduría que el Señor tiene para vos y para mí. El Señor quiere usarla para mostrar su amor. El Señor quiere utilizar la fe que hay en tu vida, la fe que hay en mi vida para mostrar su amor. El Señor quiere utilizar las obras que hay en nosotros. Lo que hagamos, el Señor lo quiere utilizar para mostrar su amor. Y Jesús no es la excepción. Jesús, a través de sus palabras, Él mostraba el amor del Padre. A través de su palabra, Jesús mostraba el amor del Padre. Él les decía, no se olviden, acuérdense de las palabras que les he dicho. El siervo, continúa este versículo diciendo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, decía Jesús, también a vosotros perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Qué importante que es esto, ¿no? Jesús decía, si a mí me han perseguido, bueno, a ustedes también los van a perseguir. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán cuando ustedes hablen, cuando ustedes prediquen la palabra. También lo van a guardar. Y espero que podamos guardar, hermanos queridos, en nuestro corazón
sus palabras. Amén. Allí también, el capítulo 15, allí también de Juan, le dije que quede allí porque vamos a estar allí leyendo versículos de allí de Juan, capítulo 15, versículo 7, la palabra del Señor nos dice allí: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué importante que es esto. Porque no es una licencia, digamos, no es una licencia para decir, bueno, ahora voy a pedir todo lo que quiero porque yo estoy permaneciendo en el Señor. En realidad lo que Jesús nos está diciendo es: si vos conocés mi voluntad, si permanecés en mi voluntad, si permanecés en mis palabras, en lo que yo te digo, en lo que yo te estoy hablando, todo lo que pidas va a ser de acuerdo a mi voluntad. Entonces, si vos pedís, como dice la palabra, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué importante que es, ¿no? No es que podemos pedir porque sí nomás y que sí, vamos a pedir porque sí. No, es necesario, como dijo Jesús allí, permanecer en su palabra, permanecer en Él, guardar su palabra. Porque de esta manera nosotros cuando pedimos, vamos a pedir según la voluntad del Señor. No vamos a pedir según nuestra voluntad, según lo que nosotros queremos. Bueno, ahora se me ocurrió que necesito, no sé, lo que a usted se le ocurra, lo que usted se imagine en este momento. Y no es así, no es que nos está diciendo eso Jesús, sino que Jesús nos está diciendo que todo lo que pidas vas a pedir conforme a mi voluntad. Entonces yo te voy a escuchar. Cuando vos pidas conforme a mi voluntad, yo te voy a escuchar. Todo lo que pidas será hecho porque lo estás haciendo conforme a mi voluntad, conforme a lo que yo te estoy diciendo, conforme a lo que estás escuchando de mí. Qué importante que es esto, ¿no? Jesús mostrándonos también que su sabiduría, que su entendimiento, en el versículo 14 también nos dice allí algo sobre las palabras de Jesús y algo importante para nosotros. Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús, si hacéis lo que yo os mando. No sé, yo creo que no necesita aclaración, ¿sí? Según lo que leímos en el versículo anterior, cuando nosotros pidamos algo conforme a la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Entonces, si nosotros somos amigos del Señor, realmente vamos a estar caminando como Él quiere. Vamos a obedecer lo que Él nos está diciendo. Entonces podremos decir, soy amigo de Jesús. Soy amigo del Padre. Soy amigo del Señor. Estoy caminando en su voluntad. Soy amigo de Él. Lo podremos decir, ¿por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque realmente lo estamos amando. Qué importante que es esto para nuestras vidas, queridos hermanos. El capítulo 14, ¿sí? Leemos en el versículo 10 algo muy importante para nosotros. Versículo 10, allí del capítulo 14. Vamos ya a la segunda parte, ¿sí? Sobre la ciencia y sobre la sabiduría. Esto decía Jesús a sus discípulos. Capítulo 14 de Juan, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace. Qué importante aquí, dice las obras. Jesús cada vez que hablaba una palabra, imagínense, Jesús cada vez que hablaba una palabra, Él sucedía algo, pasaba algo allí. Cuando Jesús abría su boca, pasaba algo. Algo se movía, algo comenzaba a moverse allí. Algo comenzaba a obrar en ese lugar. Cada vez que Jesús abría su boca,
¿sí? Los ciegos veían. Los corazones eran compungidos. Había en el corazón, había allí convicción de pecado. Muchos venían a los pies de Jesús cuando Él comenzaba a hablar. Y también pasaba lo otro, ¿sí? Que muchos cuando lo escuchaban hablar ya no les gustaba ya lo que decía, ¿sí? En un primer momento estaba lindo, pero ahora, cuando estaba repartiendo los panes y los peces, estaba bueno, porque había comida gratis, ¿sí? No había problema. Pero ahora que comenzó a hablar sobre seguirle, es como que no me está gustando tanto. Como que no sé si me va a dar para tomar la cruz y seguirlo como Él quiere. Cuando Jesús comenzaba a hablar, comenzaban a suceder obras en las personas. Las personas comenzaban a ser transformadas. Entonces Jesús les decía, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mí. No las hablo por mi propia cuenta. No es que soy yo hablando sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras que yo hablo, decía Jesús, son las que hacen la obra, pero no es que soy yo también, sino que es el Padre que mora en mí y está haciendo las obras. Y comienzan a suceder cosas, y los ojos de los ciegos se comienzan a abrir, los cojos comienzan a levantarse, los ciegos comienzan a ver, los sordos comienzan a oír, ¿sí? Los que estaban azotados por Satanás, el Señor los comienza a levantar, los comienza a hacer libres. Qué importante que es hablar la palabra que el Señor quiere. Allí también Juan capítulo 7, vamos a seguir leyendo, Juan capítulo 7, lo que nos dice el Señor allí. Juan capítulo 7, versículo 46. ¿Qué decían sobre Jesús? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahí vemos, ahí notamos y podemos ver la sabiduría que salía de los labios de Jesús. La sabiduría, la ciencia que salía de sus labios. Jamás, decían ellos, jamás ha hablado un hombre así. Jamás ha hablado una persona así como Él habla. Y esos que estaban ahí eran los que habían sido enviados por los fariseos, ¿sí? Y ellos le escuchaban cuando Él hablaba y decían: ¿cómo puede ser que esta persona tenga tanta sabiduría y pueda entender todo esto? Y la gente no podía entender. Había algunos que entendían, otros que no sabían. Algunos decían es el Cristo, otros decían es Elías, otros decían es Moisés, otros ni siquiera sabían quién era, sino que decían que era un profeta solamente. Pero cuando Él hablaba diferente a los demás, hablaba diferente a los fariseos, hablaba diferente a los saduceos, hablaba diferente a los que hablaban en ese tiempo y los confrontaba. Capítulo 6 de Juan, seguimos en Juan, capítulo 6, versículo 63, nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso era diferente Jesús. Por eso hablaba diferente. Por eso las personas escuchaban diferente, porque Jesús les decía, no era cualquier palabra. Las palabras que Jesús hablaba no eran cualquier palabra, sino que eran palabras que traían espíritu y traían vida a las almas. Traían vida a los corazones. Las palabras que Jesús hablaba no eran cualquiera, sino que eran palabras que estaban allí para levantar al caído, como decía, para dar vista a los ciegos, para dar oído a los sordos.
para levantar a las personas. Esas eran las palabras de Jesús. Y esas son las palabras que tienen que estar en nosotros. Esas son las palabras que tienen que estar en nuestros labios. Las palabras de Jesús. Para decirle a todos que hay vida en Cristo. Que hay vida en Cristo. Que Él venció la muerte, venció al pecado, venció a Satanás y a todos sus demonios. En la cruz del Calvario, dice la palabra, fueron clavados aquellos actos que nos eran contrarios a nosotros. Aquella acta que decía que nosotros debíamos morir eternamente, que por nuestros pecados no podíamos ser salvos. Esa acta fue clavada en la cruz y Jesús venció en la cruz del Calvario. Él venció al pecado, venció a los demonios, venció a Satanás. En la cruz del Calvario fue clavada nuestra incredulidad, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras enfermedades. El Señor se las llevó. Él nos limpió, Él nos lavó con su sangre y nos ha hecho su iglesia para siempre. Una iglesia santa y pura, como dice la palabra. Amén. Versículo 63 decía: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El Señor quiere hablarte en este día palabras que te traigan espíritu a tu alma. Palabras que transformen tu ser. Palabras que traigan vida a tu ser. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Salvador. Juan capítulo 5. Un poquito más atrás. Capítulo 5. Versículo 24. De cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¡Qué tremendo! Jesús resucitó al hijo de una viuda, resucitó a Lázaro, y dice la palabra que cuando Jesús dio su último suspiro y dijo, consumado es, dice la palabra del Señor allí, si usted lo quiere buscar después, que habla la palabra del Señor, dice que el velo del templo se rasgó en dos, señal de que Jesús abrió las puertas del cielo para todo aquel que se acerque a Él, como decía esta palabra, todo aquel que escuche mis palabras, todo aquel que escuche mis palabras, ha pasado de muerte a vida. El que escucha la palabra del Señor pasa de muerte a vida. Ya no hay más condenación. Ya es quitada la condenación, es quitado el pecado. Y viene la vida a nuestros corazones. Pero dice la palabra que cuando el velo se rasgó, dice que hubo muchos que estaban muertos que resucitaron. Léalo, búsquelo, aparece allí. Jesús es vida. Jesús es vida. Nuestra fe está basada en Cristo. Él es el autor, como dice allí Hebreos, y lo vamos a leer, el autor y consumador de la fe. Esto quiere decir que en Jesús comienza y termina nuestra fe. Jesús es el principio de nuestra fe y es el final de nuestra fe. Y como Jesús no tiene fin, nuestra fe tampoco. ¿Sí? Hemos creído en Cristo por su gracia.
Porque Él nos hizo aceptos, dice la palabra, para que seamos sus hijos, para que caminemos junto a Él, para que lo amemos, para que hagamos su voluntad. Vamos a ver lo que dice allí Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús hizo así. ¿Sí? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice la palabra que Él es nuestro intercesor. Él está intercediendo en este momento por tu vida. La fe que está en nuestros corazones es por Cristo. Es porque Él nos abrió el camino. Él nos abrió el velo que había. Él nos abrió esa cortina que nos separaba del lugar santo, que nos separaba del lugar santísimo. Antiguamente, sí, los sacerdotes no podían acercarse al lugar santísimo solamente una vez al año. Solamente una vez al año podían ellos venir, hacer todo el ritual e ir y entregar el sacrificio. Y si era acepto ese sacrificio, dice la palabra que el Señor los perdonaba, que el Señor tenía misericordia y los perdonaba y los guardaba. Y todos los años era así, todos los años. Pero Jesús vino a cumplir con todo el mandato de Dios. Y uno de esos mandatos era que Él tenía que sufrir en la cruz. Y Él fue obediente. Fue obediente y Él se entregó por nosotros para que nosotros hoy pudiéramos tener fe. Él se entregó para que nosotros pudiéramos tener fe en este día. Para que vos puedas tener fe. Para que puedas tomarte de la mano del Señor y tomarte de la mano de Él y no soltarte más. No te sueltes de la mano del Señor. Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el que trae la fe a nuestros corazones. Es el comienzo de nuestra fe. Es el comienzo de la fe para nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo, ya para terminar, Juan allí capítulo 14, versículo 11, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Juan capítulo 14, versículo 11, nos dice la palabra del Señor: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, esto dice Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué hermosa promesa que nos da Jesús. Qué hermosa promesa que nos da el Señor. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Yo lo voy a hacer. Si vienes delante del Padre, dice la palabra del Señor que el Señor nos ha dado acceso total a su presencia. Cada vez que nos humillamos delante del Señor, tenemos una puerta abierta. Una puerta abierta que el Señor nos abre para que nosotros podamos entrar delante de Él. Y el Señor no te va a dejar pidiendo, el Señor te va a guiar, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a levantar de ese lugar donde estás. Y como dice allí la palabra, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Qué tremenda esta promesa. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Como leímos hoy, no es que el Señor va a aceptar cualquier sacrificio, cualquier capricho que nosotros le hagamos. No, el Señor va a responder según su voluntad. Y si nosotros estamos obedeciendo al Señor, entonces vamos a obedecer su voluntad. Entonces cuando nosotros pidamos, vamos a pedir según su voluntad. Amén.
entonces el Señor va a responder y se va a glorificar, como dice allí. Se va a glorificar en el Hijo, pero también se va a glorificar en el Padre. El Padre va a ser exaltado. Por eso cada vez que el Señor responde a una petición que está en nuestras vidas, debemos glorificarle, debemos honrarle, debemos darle gracias, debemos decir gracias, Señor. Gracias por lo que haces. Gracias porque yo sé que tú me escuchas. Gracias porque puedo dar testimonio de que tú me escuchas, Señor. Leemos Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 49. Dice Jesús hablando a sus discípulos diciéndole: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué sumisión tenía Jesús al Padre. Que nosotros podamos tener esta sumisión también. Que nosotros podamos hablar, pero lo que hablemos sea porque Dios nos ha hablado. Que sean nuestras palabras con sabiduría, con entendimiento, con amor, como leíamos la semana pasada. Que sean nuestras palabras con amor. Que sean nuestras palabras con sabiduría, con entendimiento. Y dice allí que Jesús les decía: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Que nosotros también, queridos hermanos, cada vez que hablemos, no hablemos por nuestra propia cuenta, sino hablemos lo que el Señor nos habla, lo que el Señor quiere que hablemos. Amén. Y vamos a terminar allí en Juan capítulo 17 con algo que el Señor habla y le dice a sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3. Y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y el versículo que quiero que usted se grabe es este. Yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. Hay un versículo bíblico en el cual nosotros creo que todos esperamos. Y ese versículo bíblico en el cual dice: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que podamos, queridos hermanos, acabar la obra que el Señor nos ha enviado a hacer. Que podamos acabar la obra que el Señor nos ha enviado a hacer. Que podamos poner nuestra mirada y nuestros ojos en la obra que el Señor nos ha enviado a hacer. Que podamos glorificar al Señor a través de esas obras. Que lo que hagamos sea para glorificar su nombre, sea para exaltar el nombre de Dios, sea para poner el nombre de Dios en alto, sea para poner el nombre de nuestro Salvador en alto. Que nuestras miradas siempre, siempre vayan en dirección a nuestro Señor. Como decía el versículo 2, allí de Hebreos 12,
puesto los ojos en Jesús. No quitemos la mirada de Jesús. No quitemos la mirada de Jesús. No quitemos la mirada de su palabra. No quitemos la mirada de aquí, de este libro. Caminemos cada día guiados por el Señor. Amén. Jesús cumplió con los mandatos que el Señor le envió, con su Padre le envió. Jesús cumplió con cada una de las cosas que el Padre le envió a hacer. Y Él no hablaba porque sí, Él hablaba lo que había sido enviado a hablar. Así que podamos nosotros tener esta consideración también. Nuestra mirada esté puesta en el Señor, nuestros ojos estén puestos en el Señor. Y que también, como dice este versículo, allí cuando termina dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Que esta sea nuestra convicción. Que nosotros entendamos que estas palabras que han sido dadas son las que nosotros tenemos que cumplir. Estos mandamientos que el Señor nos ha enviado son los que nosotros tenemos que cumplir. Son los que nosotros tenemos que caminar. Jesús cumplió en su amor, en su misericordia. Él cumplió con todo lo que el Padre le dijo. Cumplió con las obras. El autor de nuestra fe. Él hablaba no como cualquier persona, sino que Él hablaba palabras de vida, palabras que daban espíritu, palabras que traían espíritu a los corazones, palabras que revivían las almas. Las obras que Jesús hizo son muchas. Juan dice, cuando está terminando casi el Evangelio de Juan, está hablando allí Juan diciendo, si escribiera todo lo que Jesús hizo, no entrarían en el mundo todos los libros. Qué tremendo, ¿no? Porque aquí nosotros tenemos resumidos 3 años de obras de Jesús. Y no tenemos todo, no tenemos el día a día de Jesús. Pero yo creo que al empezar la mañana nomás ya sería algo glorioso, algo tremendo estar con el Señor. Despertar con Él, caminar con Él, ver las obras que Él hacía. Escuchar las palabras que Él decía, que nosotros ahora las podemos ver, digamos, podemos ver una parte solamente, no podemos ver todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús dijo, podemos ver en parte, pero esas palabras que están aquí son las que traen vida, son las que traen espíritu para el alma, son las que reviven, las que hacen que nuestro espíritu se renueve, se restaure. Amén, gloria a Dios. Y vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Bendito Dios, te doy gracias en esta hora, Padre. Señor, hemos escuchado tu palabra en este día, Señor. Hemos escuchado lo que tú has hablado en nuestros corazones. Señor, en ti podemos ver el cumplimiento de ese amor, de esa gracia, de esa misericordia que tuviste por la humanidad. Pero como tú decías siempre, Señor, yo no hago lo que hago porque sí, sino que el Padre que está en mí, Él hace las obras. El Padre que está en mí, Él me dice las palabras que tengo que hablar. Y las palabras que yo hablo no son cualquier palabra, son palabras que traen espíritu y vida. Señor, que cada uno de nosotros que hemos escuchado en este día tu palabra podamos ser restaurados, renovados y que puedas traer vida a nuestro espíritu, Señor. Pueda ser renovado nuestro ser. Pueda ser renovada nuestra mente, nuestro corazón sea renovado para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En tu nombre, Señor. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Toda la alabanza sea para ti, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Queridos hermanos, y le invito en este día a que pueda compartir con nosotros el himno número 117 y que cante junto a nosotros y podamos exaltar el nombre de nuestro Dios. Y no se olvide de suscribirse a nuestro canal y de poder estar allí atento también a las reuniones, y que el Señor pueda seguir bendiciendo tu vida y que el Señor pueda seguir obrando en nosotros, pueda seguir moviendo su mano poderosa y obrando en nuestras vidas cada día. Amén. Que el Señor te bendiga. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita,
Gloria a Dios. Amén. Queridos hermanos, gracias por estar allí del otro lado. Que el Señor pueda bendecirte en este día, que haya sido una bendición para tu vida cada cántico que hemos entonado en este día, y también que la palabra del Señor haya sido para que sea reconfortado, para que sea fortalecido y para que sea renovado también en el Señor. Y vamos a orar para despedirnos en este día. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido aquí y cantando, alabando a nuestro Señor. Jesús, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este día, Señor, que nos das. Gracias por este momento que hemos compartido con los hermanos, Señor, que han estado allí del otro lado. Gracias por cada familia, Señor, que permite que entre tu presencia, Señor, a sus hogares, que permite que tu palabra sea escuchada en su hogar. Gracias por cada persona aún que está escuchando en este día. Gracias por cada uno de aquellos que está en este momento, Señor, conectado. Queremos pedirte que tú puedas estar obrando, que tú puedas estar moviendo tus manos, Señor. Y gracias porque no somos nosotros, sino que tu Espíritu Santo el que puede obrar. Es tu Espíritu Santo el que está obrando en cada uno, Señor. Y por eso queremos darte gloria en este día, darte alabanza, porque eres bueno, porque estás con nosotros, Señor, porque tú no te olvidas en ningún momento de nosotros. Gracias te damos en este momento. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque tú estás con nosotros y porque tú nos enseñas. Todo el tiempo aprendemos de ti, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, les invitamos a que se conecten nuevamente el próximo jueves y también este domingo a las 11 de la mañana. No se olvide que está la escuela dominical también. Le invitamos ahí a compartir también con nosotros, cantando, Señor, y alabando a nuestro Salvador. Amén. Que el Señor te pueda bendecir. Amén.